pregunta que tenemos es, ¿cómo exactamente, una vez que, digamos, el ministerio le envía los fondos a las universidades, cómo es el manejo dentro de las universidades? Digamos, ¿quién decide dónde va cada cosa? Y cómo se puede un poco mejorar, ¿no? Esta forma, porque los estudiantes, por ejemplo, no tenemos tantos métodos para ver cómo, en qué se gasta la plata o a quién va, En en realidad qué manos sí, cae. en realidad tenés, mirá, el dinero va, ellos tienen una cuenta, todo deberían ser transparentes, o sea, deberían transparentarse los gastos, cosa que a muchos, particularmente a la UBA, no le gusta, transparentar su gasto, el cual es muy importante, pues el 60% de todo el gasto del sistema universitario. Pero ustedes tienen las herramientas como estudiantes. Para eso tienen representantes en los consejos. Eso sí, hay que ir a elecciones, hay que ganar, hay que tener un discurso. La ley prevé que ustedes tengan los representantes y una vez que están ustedes en el consejo académico de su facultad y en el consejo superior, tienen la plena potestad para exigir la transparencia de todos los gastos, para exigir el informe de en qué se gasta, y después están los instrumentos legales, si no tienen consejeros, como por ejemplo la ley de acceso a la información pública. Eh, Así que, digamos, cualquier ciudadano tiene derecho al acceso a los gastos. Lo que pasa es que ellos esto no lo dicen, no lo facilitan, pero yo creo que hay que tener una práctica de pedir la información presupuestaria, de aprender a leer un presupuesto, a entender cómo son los gastos, a ver en qué se usan, y ahí van apareciendo cosas, porque fíjense ustedes como a veces un pequeño pedido de informes genera que un dato genere otro dato y termina hasta en una causa penal. Pues si no, no sabríamos nada, digamos. Todo eso es porque alguien se preocupó en algún momento de seguir el tema, digamos, de tener una práctica republicana de vigilancia, ¿no? La eterna vigilancia que hay que tener, porque nosotros no, esto no es una batalla de un día. Pues si fuera una batalla de un día, sería muy simple. El precio, yo creo que lo tenemos que grabar a fuego nosotros. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. O sea, nosotros tenemos que participar, meternos, ver cómo funciona, organizarnos entre nosotros, tener este tipo de espacios de diálogo para intercambiar experiencias y entender cómo funciona el sistema. O sea, porque es un sistema en el cual nosotros este, yo lo conozco bien porque vengo de ahí, pero bueno, los que van llegando nuevos tienen que aprender cómo funciona. O sea, tiene un mecanismo interno de funcionamiento que si bien hay un enorme esfuerzo por hacerlo opaco, la ley nos ampara para su transparencia, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, un poco iba por ahí enfocado en cómo es que se gasta el dinero. ¿Quién maneja, digamos, por ejemplo, el presupuesto una vez que llega Mirá, la dentro transferencia de la es universidad? automática, nosotros transferimos, se transfiere a la cuenta de la UBA. La cuenta de la UBA la administra y el que firma es el secretario económico financiero, secretario de Hacienda, porque cada universidad tiene su propio nombre. Creo en la UBA es Hacienda. Matías Ruiz es el funcionario. Ese funcionario es el responsable, incluso legalmente, sobre el destino de los fondos. Y una vez que están ahí, ellos hacen licitaciones, emiten facturas, todo eso. Eso deberían, una vez gastado, rendirlo, o sea, elevarnos a nosotros una rendición de gastos. ¿Qué es una rendición de gastos? Una planilla donde hay un sistema que se llama Citra Red, es un sistema en el cual ellos deberían cargar todas las facturas de todos los gastos para que nosotros las veamos. Bueno, la UBA se niega a usarlo porque dice que el sistema a ellos no les sirve, es obsoleto, bla, 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 con tal de no rendir los gastos. Esa es una discusión que tenemos abierta, digamos, porque todas las universidades utilizan el Citra Red y no hay problema. Yo le planteé una salida, les ofrecí, le digo, bueno, a ver, pues ellos me plantean hacerlo por declaración jurada. Bueno, muy bien, rindamos los gastos por declaración jurada, pero firmame el convenio de colaboración para que se puedan auditar los fondos a través de la SIGEN.
Bueno, la respuesta es la ley que votaron, donde excluyen a la SIGEN y dicen en el artículo octavo que exclusivamente va a ser la AGN, que depende totalmente del Congreso y es parte de la estructura más rígida del Congreso, que son los auditores generales de la Nación, que si ustedes entran pueden entrar perfectamente en la AGN y ver, pongan AGN Universidades y van a ver, ahí están las auditorías. Si ustedes tienen alumnos avanzados en ciencias económicas, van a poder divertirse con eso que es bastante pobre. Eh, y entonces la AGN, cuando vos le decís por qué no auditaste, dice no tengo recursos. Entonces, entonces conclusión, no se audita nunca, ¿no? Así que y bueno, pero eso tiene ahí un presupuesto anual que presentan y el órgano de control inmediato es el Consejo Superior. Y el Consejo Superior determina la distribución de fondos entre las facultades y el funcionario remite los fondos que necesitan a cada una de las facultades. Y a su vez la facultad tiene un secretario de Hacienda, alguien encargado y llevo de administración, que es el encargado de firmar las altas, las bajas, los cheques y pagar los servicios. Así funciona el sistema. Eso depende del consejo académico de la facultad. En ambos lugares hay representantes estudiantiles, está tradicionalmente controlado por la Franja Morada, con su nombre de fantasía, que es Nuevo Espacio, y la izquierda, ¿no? No sé si contesté, si más o menos se Sí, sí, entendió el perfecto. procedimiento administrativo por el cual se transfieren los fondos, ¿no? Y ahí en ese manejo presupuestario, digamos, ¿qué influencia tienen los centros de estudiantes en cuanto es que ellos dicen, no sé, por ejemplo, dónde va la plata o cosas No, así? la verdad, desde el punto de vista institucional del procedimiento administrativo de gasto, ninguna injerencia, no, nada. Son los consejeros estudiantiles los que están legalmente legitimados para, en reunión de consejo, pedir informes, hacer declaraciones, o sea, poner cosas a votación. Me explico, funciona con un pequeño gobierno parlamentario, digamos, un pequeño parlamento, presidido por el decano, ¿no? Y el centro de estudiantes es un caramelo de madera en un punto, digamos, lo que, ¿cómo lo utiliza la franja? Lo utiliza como una herramienta de fidelización del alumno para lo que realmente es importante, que son los consejeros académicos. Al revés de lo que parece, el centro de estudiantes no tiene poder formal de ningún tipo. Lo que tiene es la representación, la agitación, que te atienda o no el decano, llevar un reclamo. O sea, es más una representación gremial que institucional. O sea, la representación institucional que tiene voto y responsabilidad y capacidad de intervenir en el proceso administrativo son los consejeros. Por eso son importantes los consejeros estudiantiles. Que es una elección en la cual nos tendría que ir mejor, porque son obligatorias. Entonces, lo que han hecho es que cada vez esa obligatoriedad sea más de fantasía, para que la gente no vaya y que se parezca más a una elección de centro de estudiantes, que es una elección de padrón, donde se vuelca el padrón de la militancia. En cambio, en la elección de consejeros, este, ustedes ahí teóricamente es obligatoria, en la medida que a ustedes la N de, de la cantidad de gente que va a votar crezca por un problema de ser los estudiantes de alguna manera un reflejo de la sociedad, ustedes van a tener este, mayor apoyo, ¿no? O, no sé, o sea, nosotros en las obligatorias nos tendría que ir mejor que en las de centro de estudiantes. Pero las de centro de estudiantes son importantes porque fidelizan el voto, activan a la militancia y hacen llegar el mensaje. Entonces, ambas dos elecciones son importantes y hay que comprender la dinámica dialéctica que hay entre los dos tipos de elecciones. Ellos tienden a juntarlas, no sé cómo son las de ahora, justamente porque intentan pegar las dos elecciones cuando son dos cosas completamente distintas, digamos. No es como si vos pegaras la elección
de un diputado y un delegado gremial. No sé si se entiende. Sí, sí, ahora las elecciones que se vienen del 2 al 6 de septiembre están juntas las elecciones. Claro, claro. Y es más, cuando cambiaron el año pasado el reglamento, que los consejeros se votaban cada un año, ahora cada dos, las elecciones de centro también se hacen cada dos directamente. Es como que la pegan directamente a la de consejeros. Claro, vos pensás que eso es un acto de debilidad, ¿no? Eso es porque eh, si no tienen que juntar todo para juntar todo el esfuerzo en una sola vez, cuando tradicionalmente han sido elecciones separadas. En mi época eran todas separadas. Eso que lo junten es un acto de debilidad, necesitan juntar las dos, pero guarda puede ser un arma de doble filo esa, porque eso el arrastre que ustedes tengan en la obligatoria, en la elección de consejero, los va a ayudar en la de centro, ¿no? ¿Está pegada o son las dos boletas juntas pero cortadas ya? Están pegadas, tipo en la Están misma pegadas, boleta, una van barbaridad. las Eso, dos juntas. una barbaridad es eso, les cuento, digamos, es una locura total. Eh, Eso es hasta ilegal, ¿no? Ok, Y no claro, sabía. porque vos me entendés lo que están juntando cosas que no tienen nada que ver. Mm, claro, Este, en mi mente era como normal, pero bueno, porque ya estamos como adentro del sistema, pero no, sí, no, bueno, eso es un invento de la franja, ¿no? No existe en ningún terrible. lado, en ningún lado. Pero bueno, viste, nosotros venimos a desafiar el sistema, así que, y todo también un poco todo el show mediático que hacen en los medios es también por la elección, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Pero en estudiantes, la verdad que toda la pelea gremial y la bajada de línea que hacen los docentes, yo creo que es contraproducente. Los estudiantes tienen un poco también cansancio de eso, ¿no? No sé si percibo correctamente. No, sí, obvio, el estudiante promedio está bastante cansado de lo que es los profesores, la militancia activa, como que empezaron a notar un poco más y a ser conscientes de lo que pasa dentro de la universidad. Antes como que estaba bastante normalizado, pero ahora cuando abren los ojos y tienen cierta conciencia de cómo funciona el sistema, de cómo operan los partidos, Pero además ustedes tienen etcétera, que es agarrar y como, decir, voten consejeros estudiantiles que no maneje Jacobiti. Maneja a los consejeros docentes, maneja a los consejeros estudiantiles. ¿Quién te representa? Maneja el centro de estudiantes. claro, sí. O sea, Hay bastante. cuánto vale un consejero opositor estudiantil, el de minoría, en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA? Es valiosísimo. ¿Por qué? Porque es el Valiosísimo. único. Si todo lo demás parece una facultad soviética, nada más que de color naranja en lugar de roja. Sí, 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 es verdad. Pero también hay mucho desconocimiento por No, parte del lógico. electorado estudiantil. O sea, me cuesta un montón, de la manera que lo explicaste vos, como lo explico, es como un congreso chiquito donde tenemos Exacto. representantes de docentes, graduados y estudiantes, pero como que los estudiantes están tan cansados de la política dentro de la universidad que es como que no, como que si no te escuchasen, la parte politizada sí, pero el gris en general no. Y como No, por las eso tiene que agrupaciones. ser un trazo claro, blanco-negro. Ellos son nosotros. O sea, Sí, sí, O es sea, que en realidad es eso. acá está lo mismo de siempre, lo que está, y estamos nosotros que estamos en contra de esto. Y proponer cosas que sean bien de ruptura, ¿no? Sí, yo sé que es difícil, porque el tipo están todo el día, la cansan a la gente ya no te escucha. Sí, pasa eso, incluso hasta para un aval simple, para poder presentar listas, es como que no, no tengo, no quiero tener nada que ver con la política. Y no, es una firma nada más para que podamos presentar la lista, no te va a atar a nada. Pero bueno, Claro, es hasta ese rechazo en lo más mínimo. sí. Es así, eso ocurrió siempre. Sí, sí. Pero bueno, ahí está la habilidad de ir buscando y mejorando el discurso político para también apoyándose en lo que ocurre fuera, ¿no? Y en las nuevas formas de comunicación, como esto que estamos Sí, sí. haciendo nosotros. Este, pero bueno, es así, ellos van a defender, van a defender su presupuesto porque de eso viven, digamos, son muchos años. O sea, es una estructura. Yo a veces digo, ya el radicalismo de la capital es una sucursal de la Universidad de Buenos Aires. O sea, es más chico.
El radicalismo es más chico digo, al estar fuera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el otro gran presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es la universidad. Sí, quizá también hacer un poco de concientización sobre los actores que están dentro de la universidad es clave también, porque ellos también tienden, por ejemplo, en económicas, que es donde curso yo, o donde estamos haciendo la campaña, a despolitizar la campaña. Es como que no, Claro, nosotros somos apartidarios, después tenés también otras agrupaciones que no se muestran como tal, como puede ser Proyecto, que en realidad es la cámpora de fondo, y claro, juegan a una campaña de despolitizar y juegan a un clientelismo estudiantil, usan sí, a la agrupación o al centro de estudiantes como una atención al cliente, por ejemplo, los primeros días. No claro. sé si en Derecho hicieron, pero hasta regalaban cuadernos. Bueno, económica Eh, lo conozco bien. Hay una confusión total entre la Nuevo Espacio y la administración de la universidad, digamos, uno de la facultad, vos no sabés con quién estás hablando, si es un empleado de la facultad, y viste que le dan una estética que parece privada. sí, sí. Sí, Sí, sí. son, E incluso cualquier trámite, cualquier problema que tengas, ya sea que le compete incluso al departamento de alumnos, es te visita lo hacen naranja. O sea, ellos, te lo hacen ellos. Sí, sí. Sí, sí, claro, se rompió la institucionalidad de la facultad como tal, es como que todos los trámites, todo lo que te pase es centro de estudiantes, no hay nadie más. exacto. Sí, sí, conozco Y- cómo es el mecanismo. sí, y después las sedes del CBC, desde las sedes del CBC, segundo tramo que económicas es de las facultades que tiene segundo año en las sedes del CBC, desde muy chicos hasta que vos llegas al ciclo profesional en económicas, de la sede central, es como que vas a estar dependiente de ellos Claro. desde siempre. Entonces se genera una automatización en la cabeza de los pibes, nuevo espacio, naranja, que es hasta normal, y esta disociación política que ellos Hay que poner exponen. hay que poner carteles de la UCR en naranja. Yo había hecho un edit que era mes de nuevo espacio de viejo radicalismo, pero Claro. así para empezar a concientizar, pero como te digo, los estudiantes al estar cansados también de la política y de ellos al hacer también su trabajo, incluso ahora inauguraron un espacio de coworking, y te inauguran un montón de cosas para mostrar pantalla hacia el estudiante, como que no, Lo que como está que atienden bien. interesante es de dónde sale todo eso. Sí, Eso todo sale del único y presupuesto que hay, así que. O sea, al centro de sí. estudiantes claramente lo financian a través de la facultad, del presupuesto de la facultad. Claro, a mí me pasa que incluso los chicos con los que hablo, ellos ni siquiera llegan a concientizar que los pibes que están en la mesita sentados son pagos. O sea, Claro, está esa disociación. Yo digo, pero vos no te das cuenta que cumplen turnos, que están todos los días, que ves siempre a los mismos. No es que acá están por militancia como tal, sino que a estos tipos les pagan por estar acá sentados. O sea, como lograron disfrazarse en económicas sí, y sí. en medicina es increíble y hay que hacer primero un trabajo de despertar al estudiante para en segunda fase empezar a que escuchen nuestras propuestas. Sí, totalmente. Sí, yo creo que es un laburo, es un trabajo como todo. Hay que tomar de ejemplo como hizo Javier, ¿no? En soledad hasta que mira dónde estamos. Así que no hay que retroceder, hay que tener muy claro cuál es el mensaje, qué es lo que se dice, y a los pibes también, digamos, en un momento se produce el hecho que se dan cuenta, ¿no? Hay un momento de conciencia, ¿no? Que hay que machacar, machacar y machacar. Pero como ya te digo, ahí el objetivo es vos tener uno de minoría, es lo mismo que si tuvieras la mayoría, porque como el sistema es tan hegemónico que no tolera la más mínima disidencia, entonces cuando vos tenés uno de minoría ya le complicaste la vida. No sé cómo fue en docentes, ¿hubo minoría? No, ganaron también mayoría y minoría. Ah, es ahora docentes, ahora en Sí, septiembre. esa manera. En graduados, Hubo, proyecto, o sea, la cámpora logró meter uno hu- o la lista verde. metió uno, sí, pero la cámpora son ellos, ¿eh? Van a ir Ok, juntos en la ciudad de Buenos Aires. mm, ok, se entiende. Sí, pero Sí, sí, van habían a ir, dicho el igual. radicalismo Lustó, así digo, quedó claro hoy para toda la sociedad. Si lo votan a Lustó para presidir la comisión, digamos, que ya tienen el acuerdo en la ciudad de Buenos Aires, van a ir juntos.
Y hay muchos que dicen que el candidato de Cristina es Lustó para el 27. Eso sería terrible. No, bueno, ¿qué queríamos nosotros? Un reordenamiento del sistema político donde la gente que se parece esté junta y la gente que es diferente esté lejos, digamos, porque el problema que teníamos Sí, la sí. distorsión del sistema político argentino es que había gente que pensaba de la misma manera en espacios separados y gente que pensaba diferente toda junta en el mismo. Entonces está bueno que se reordene. Eso está bueno. A mí como politólogo me gusta. Te aporta orden en el sistema. Y eso es lo que está pasando. Porque si no te hacen Sí, la confusión esta, ¿entendés? ¿O no sería para vos más claro que Nuevo Espacio se llamara Franja Morada y fuera rojo, morado y ya está? ¿Entendés? O sea, la confusión siempre juega a su favor. Todo lo que clarifique y ponga blanco y negro nos favorece a nosotros. sí, sí. Consulta, vos que entendés bastante del sistema universitario y lo conoces de adentro, en facultades donde claramente la pluralidad de voces no existen, como en este caso económicas, medicina, que son los lugares donde está Nuevo Espacio, cierta democracia tampoco existe como tal, porque bueno, los sistemas están controlados por ellos mismos, entonces como que dependés de lo que ellos te digan, de lo que ellos te autoricen, es más estos días de paro, económicas y medicina fueron las únicas facultades de la UBA como tal que cerraron, o sea, ni sociales ni derecho cerraron, que Claro. uno tiende a decir son donde están los kirchneristas o los peronistas, y van a cerrar esas facultades, y no medicina o derecho, entonces, medicina o económicas, es justamente por esto, por esta concentración del poder que tienen ellos en su mayoría, en su totalidad, y hacen de la facultad lo que quieren y uno también, para poder competir en este falso sistema democrático, por así decirlo, que también igual es legítimo porque hay elecciones y hay que competir y todo, se termina generando también barreras burocráticas para consolidar la oposición como tal. ¿Vos creés que hay alguna manera de contrarrestar eso o es solamente a través de elecciones, generando una oposición bien fuerte, estructura y entrando a los sistemas a la fuerza, digamos? Mirá, en las condiciones actuales ese es el mecanismo. En tanto no tengamos mayorías legislativas para producir cambios en todo el gobierno del sistema, el único mecanismo que tenemos es la lucha desde adentro, digamos, es el mecanismo. Vos tenés que pensar como si estuvieras en un régimen madurista soft. O sea, es la misma lógica del régimen venezolano, del régimen socialista, todo, pero blando. O sea, hasta que lo pongas contra las cuerdas, digamos. Ha habido momentos en económicas y en las asambleas de la UBA donde la barra que tienen al servicio, porque ahora te la esconden, pero si vos llegás realmente a hacer una oposición, en algún momento en la agrupación independiente TNT lo fue, donde estaba Kisilov, este, logró, digamos, obtener una minoría, le ganaron una elección de centro de estudiante, ahí los reventaron a cadenazos, literalmente, digamos. Si ustedes buscan los videos y las noticias de la época, cobraron para que tenga, digamos. O sea, es democrático en tanto no le desafíes la hegemonía. Cuando vos le desafías la hegemonía, se ponen violentos. Entonces vos tenés que prepararte, por eso yo te digo, tu objetivo es tener uno de minoría. Después no importa, porque ya después con la política vos empezás a horadar porque el sistema no tolera la más mínima disidencia. Justamente el sistema se sostiene en que es imposible la disidencia. Cuando vos lograste consolidar una disidencia permanente, donde, por eso es que dice, cuando aparece una disidencia como en su época fue TNT o como son ustedes ahora o empiezan a hacer, ellos que dicen, hay que aguantar hasta que los líderes se gradúen o los compren. Son los dos mecanismos que ellos utilizan. En el caso de la Cámpora y del peronismo de la Universidad de Buenos Aires está completa y absolutamente domado. O sea, son un satélite de ellos. O sea, hoy la única disidencia hoy somos nosotros, no solo acá, en todo el país. O sea, la única disidencia que existe hoy es la Libertad Avanza. O sea, el sistema está completamente cerrado
hoy los estamos viendo funcionar, ¿no? Funcionan como un conglomerado, donde nosotros somos la única disidencia, y me encanta. La verdad, me encanta. Me confirma mucho más en las opciones políticas que estoy acompañando, digamos, que, ¿no? Es amigo, ¿no? Como decimos. Claro, sí. Vos que también conocés o tenés más tiempo en esto, claramente, ¿por qué crees que el peronismo, la cámpora, incluso la misma izquierda, aunque en algunas facultades gobiernan la izquierda, son tan sumisas en general a la franja y, o en este caso, Nuevo Espacio, o esta especie de radicalismo? ¿Es por pactos políticos hacia afuera, hacia el Exactamente. adentro? Sí, sí, exactamente. Son pactos políticos. O sea, Ok. o sea, el radicalismo de la UBA tiene un acuerdo estratégico con el kirchnerismo, con Guado de Pedro. Estratégico. Guado de Pedro viene, la agrupación de él se llamaba NBI. Cuando yo era dirigente estudiantil y enfrentaba la franja con todo, él ya trabajaba para la franja y era estudiante. O sea, ellos tienen acuerdos estratégicos que superan cualquier acuerdo local, digamos. Son acuerdos estratégicos que tienen que ver con las candidaturas, con los organismos de control, con el Consejo de la Magistratura, o sea, trascienden lo que es la militancia local, digamos. Entonces, en esos acuerdos estratégicos, cuando la hegemonía se ve asediada, la agrupación estudiantil alineada con el contrapoder, digamos, eh, no recibe parte del acuerdo, pero su jefe, sus líderes tienen la del león, digamos, en el acuerdo. ¿Entendés? Por ejemplo, ustedes pregúntense por qué no hubo FUA, no hubo Federación Universitaria. No, no. ¿Y por qué no hubo FUA? Y porque estarán Porque entre todos, el son único amigos entre todos. puntito de resistencia que hay es el peronismo del interior. Como el peronismo del interior dijo, no, pará, nos están entregando, no cerró. ¿Entendés? Sí, sí, No, sí. no entró. Entonces hoy está afuera. No la cámpora, el peronismo del interior. Muchos de los cuales nos están acompañando. Jaldo está acompañando, Jalil está acompañando. Esa línea, pequeña línea de resistencia no entró. Entonces ya no le cerraba el esquema y hicieron una FUA fake entre ellos, digamos. La chica esta que está ahora presidiendo no estuvo en ninguna asamblea de la FUA. O sea, se eligieron entre ellos. O sea, siempre que aparece una fuerza con la capacidad antisistema, digamos, ellos encuentran la manera de ir procesándola, ¿entendés? De ir incorporándolo al esquema de compromisos. Entonces, hoy el que nosotros llamamos la casta, o llamaríamos más en ciencia política la élite encuentra cómo procesarlo, o sea, cómo incorporarlo, o sea, cómo hacer la digestión de mi ley. Lo tienen atragantado realmente. Y bueno, y eso se va a repercutir en todo el proceso político. Porque justamente es la manera de renovar un país. Pues imagínate, aparece una fuerza nueva que la votan porque es nueva y vamos a hacer lo mismo de siempre. Eso es lo que ellos quisieran. Es hasta ilógico. Yo tengo que hablar mucho, digamos, con los porque, bueno, obviamente, todos los rectores, ninguno es nuestro. Entonces, charlando con ellos, le digo, pero ¿y qué esperabas? Digo, no somos otra cosa, porque si no estaríamos en el mismo partido, no estamos en el mismo partido. O sea, nosotros realmente queremos que las cosas cambien. Eso nos va a llevar a tener que a tener posiciones diferentes, digamos, ¿no? Eh, Ellos, como yo puse el tuit de hoy, que tuvo bastante repercusión, ellos tienen que aceptar el artículo de la Constitución que dice que el poder ejecutivo es unipersonal y se elige para mandar, digamos. Tienen que admitir que Milei es el presidente. El Parlamento no gobierna, o sea, en la Argentina. Argentina es una república presidencialista. Por lo tanto, todo otro intento de legislar gobernando como intentar meterse en una paritaria, digamos, porque el artículo problemático que tiene el proyecto este de ley universitaria es que yo además creo que hasta creo que es inconstitucional, digamos, ¿cómo vos podés por ley regular una paritaria?
sectorial, digamos, como si mañana sacáramos una ley de que los carniceros tienen que cobrar tanto de actualización, pero bueno, eso tiene un convenio, es el convenio de la carne, digamos, hay un convenio colectivo. Me explico, están metiendo una cosa rara en lo que es un proceso legal y legítimo como son las paritarias. ¿Y cómo crees que se puede democratizar un poco en el aspecto de las elecciones? Por ejemplo, en derecho, digamos, la franja en cierto sentido te tiene que aprobar para que vos compitas, si no, no competís. Y claro, ¿Cómo? lógico, bueno, una nueva reforma. ¿Cómo se hizo la reforma del 14? La reforma del 14 era una situación muy parecida a esta. En la reforma del 14 había una casta profesoral que tenía el control de la universidad. De esta, la de Córdoba, y bueno, que eso fueron donde fue más importante el proceso de la reforma. Lean cómo fue el proceso de la reforma, porque ellos se dicen reformistas. O sea, ellos son la fuerza conservadora, nosotros somos la fuerza revolucionaria, la que viene a cambiar las cosas. En aquel momento hubo protestas, hubo exigencias, hasta que tuvo que hacerse la reforma porque le explotaban los claustros. ¿Y quién la hizo la reforma? Los estudiantes. Entonces, ¿por qué no exigir mayor democratización, mayor participación, mayor transparencia, transparencia de todos los gastos, por ejemplo? Transparencia de todos los gastos. Hoy se puede hacer perfectamente como hace el Estado Nacional, que tiene la ejecución presupuestaria y la transparencia del gasto en una página web, en la medida que va ocurriendo, con un atraso muy corto, no sé si de un trimestre nada más. ¿Por qué no se puede exigir transparencia del gasto, rendición de cuentas, participación? Te dicen, bueno, podés participar, pero si te tengo que pedir permiso a vos para ir a elecciones, ¿cómo? Entonces no hay participación. Y pelearla como se peleó en el 14, en la reforma, por un nuevo reformismo. De paso nos reímos un poco de los radicales. Pero eso ocurrió hace 100 años. Sí, sí. O sea, ¿Qué pensás de esto de que después de lo que fue la reforma universitaria y todo, ellos como que hasta incluso como que se clavan este eslogan de que la universidad pública existe gracias a la reforma universitaria y terminan generando como ese mito entre los estudiantes de que como que ellos son la educación pública, la universidad pública en Argentina después del reformismo, esta bandera tan fuerte que la levantan siempre, todos los años? sí, no hay que dejarse, vos mismo lo decías antes que los alumnos son muy apáticos y no dan bolilla, ¿verdad? Vas a tener entre Sí, todos ellos sí. una mayoría de votantes nuestros que han votado a Javier, ¿verdad? Entonces, ahí pensemos algo, no vaya a ser que nosotros cometamos el mismo error que ellos, que es pensar que llenan de carteles que hablan de reformismo, que llenan todos los medios de comunicación, que llenan todo, y eso le llega a la gente. Entonces, yo no sé si esa propaganda permanente, insistente, absoluta, hegemónica, cambia algo, porque si no hubiéramos perdido las elecciones nosotros. ¿Vos pensás que esta gente, desde todos los rectorados y todos los consejos académicos y prácticamente todos los profesores decían que había que votar a Massa y que Javier era el demonio que venía a destruir todo? Claro. O sea, hubieran ganado la elección. Ujú. O sea, llenan la marcha, por eso tuvieron que hacerle lugar a los gremios, con la militancia gremial y los docentes y no docentes, no con los estudiantes. No, sí, Entonces, eso es verdad. bueno, entonces, pues, nosotros hacemos un análisis, no nos comamos nosotros la guerra psicológica que hacen ellos. Entonces, siguiendo este razonamiento, eh, nosotros no podemos pensar que eso tiene éxito. Entonces, si no tiene éxito, ¿qué tiene éxito? Digamos que, por ejemplo, el LAI en agronomía, ¿cómo logra evitar que avance nuevo espacio, digamos? Por ejemplo, no sé si ustedes están en contacto, los conocen a los chicos del LAI. En agronomía sobre todo, porque no sé si están en veterinaria. También es cierto, es un ambiente más chiquito, ¿no? Eh, entonces, ellos logran instalar que ellos son la reforma y la defensa de la educación pública, pero ¿cómo lograron agitar? Tuvieron que cerrar las facultades y apagar la luz y transmitir eso por las redes sociales. Sí, sí. No es que lograron que la gente diga, oh sí, ha llegado el momento y salir a la calle.
Entonces, analicemos también que ellos hicieron terrorismo, hicieron guerra psicológica para asustar a la gente. Nosotros cometimos el error de no tener capacidad de contestar ese discurso. Teníamos 10.000 problemas, bueno, no importa. Ahora ya no es así. Entonces ahora tenemos capacidad de contestar ese discurso. Digamos, yo propuse y bueno, en ese momento se evaluó que no era prudente, pero yo cuando cortaron la luz de la Facultad de Medicina, yo quería ir con el celular mío, y que me filmen, entrar y prender eh, en el tablero central las luces, porque no estaba cortada la luz, ellos la cortaron. Sí, ellos era más que nada para meterle miedo a los pibes y como te digo, el grueso de los pibes, que es el Bueno, gris, pero digámosle, que no está politizado, hay se que la come. analizar ese proceso y contarlo. Es decir, Ok. acá hubo un acto de terrorismo y una presión. Estaba todo el dinero que necesitaban para pagar la luz estaba, todo lo que necesitaban estaba. ¿Por qué hacían eso? Hacían terrorismo, para obligarte, porque creen que vos sos ganado, porque creen que la gente es estúpida. Entonces, manipulan. Nosotros tenemos que hacer la contramanipulación de eso. O sea, el contradiscurso de eso. Ok, sí, sí, en eso concuerdo al 100%. De los juegos psicológicos que te hacían a los chicos, es más, muchos realmente se terminaban creyendo el discurso, pero por la intensidad y la fuerza, por el miedo que les metían, no por otra cosa. Además, como te digo, ellos al monopolizar las facultades y al ser dueños del 100%, desde el sí mismo trámite que necesitas para una materia hasta lo que sea, cualquier trámite burocrático, ellos te meten en la cabeza desde que arrancas hasta que terminas la carrera que todo lo que te vaya a pasar dentro de la universidad o te lo resuelven ellos o no es nadie. Se rompió esa institucionalidad, entonces terminan Mira, pasando que se abusan de eso. cuando yo en el artículo mío hablo de sovietización de la educación superior, es esto. O sea, vos tenés un aparato que tiene controla docentes, controla la administración, controla los centros de estudiantes, controla las cátedras, controla lo que se hizo. ¿Estás? O sea, lo único que falta es la represión. La represión aparece cuando vos le pones en peligro la hegemonía. Ahora, el problema que tienen ahora es que ahora no pueden, porque el gobierno nacional, vamos a defender la pluralidad y la democracia y la libertad de expresión. Entonces, no van a poder aplicar eso. Pero bueno, el resto de lo que es un aparato de hegemonía sovietizante lo tienen, ¿no? Por eso vos entras a cualquier facultad y te encontrás con una visión homogénea, absoluta, que parece todo, que en realidad nadie los lee, ¿no? Por eso digo, si no hubiéramos perdido las elecciones. También mucha gente nuestra votó contra eso también. También se votó contra eso. Entonces, la resistencia hegemónica que hacen ellos también demuestra que tenemos razón. O sea, es el efecto revelación. Ya, tenemos un gran profe acá, Héctor, ahí lo estoy viendo, está escuchando. No sé si lo leen en Twitter al profesor Héctor Guiretti, que está acá escuchando. Y Profe, yo le robo muchas ideas al profesor, que lo leo en Twitter. ¿de qué facultad es o qué enseña? Creo que está en filo, si no, pregúntenle, acá está. Están en filosofía, creo, filosofía del derecho. No me acuerdo, a ver, vamos a ver la bio acá que dice. Tuitero que investigador y profesor. A ver. Acá está, profesor de filosofía política e historia de las ideas. Ahí está, muy bien. En Cuyo, ¿no? En la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Y Ahí recomiendo seguir qué, ese tuitero. Igual también nos critica a nosotros, ¿eh? Pero bueno, con mucha inteligencia. Un poquito, un poquito. No mucho. No, pero me divierten mucho Bueno, tus tweets. buenas noches a todos. Yo vengo de lejos. No soy de la UBA, soy de la Universidad Nacional de Cuyo. Soy profesor asociado de Filosofía Política en la Facultad de Filosofía y Letras. Tristemente célebre, como lo sabrán, por algunas actividades que han tenido lugar en nuestras aulas. No sé si les sirve la experiencia, pero yo fui presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras
en la década del 80 cuando existía UPAU. Era una agrupación universitaria que reunía, básicamente era una iniciativa de los liberales, pero reunía gente independiente como yo nunca me consideré liberal, actualmente me considero una especie de liberal crítico, y era una modalidad, entiendo el contexto de la militancia universitaria ahora, que es muy diferente al que me tocó a mí. En ese momento éramos una especie de valla. Ahora mismo lo que hay que hacer es ser una punta de lanza y es mucho más complicado, ¿no? Me parece que es un desafío mucho más complicado el que tienen ustedes que el que teníamos nosotros en ese momento, ¿no? Estaba escuchando también una cosa que me puso los pelos de punta, eso de unificar las elecciones de centros de estudiantes con la de consejeros. Me parece un escándalo, en realidad es tremendo. Pero bueno, en fin, no quiero tampoco monopolizar el diálogo, ¿no? No, para nada, está muy buena Bueno, la UPAU en experiencia. su momento fue otra experiencia contrahegemónica, ¿eh? En su Sin momento duda, eso fue así. fue muy importante. Fue así, y el problema fue que nos graduamos todos, ¿no? O sea, el problema Claro. es que dejamos de militar en algún momento y esa organización no tuvo continuidad. Fue justo el momento, digamos, yo milité antes de que llegara el menemismo. El menemismo lo que hizo fue como licuar todas las agrupaciones. Mucha gente de UPAU entró a trabajar al gobierno, no fue mi caso, y eso impactó mucho en la organización y eso probablemente fue la última, por lo menos que yo recuerde, ¿no? El último intento por lo menos en mi facultad y en la mayoría de las universidades que conozco, el último intento por hacer un planteamiento de tipo académico, ¿no? Había mucho liberal que tenía muchas ganas, digamos, de difundir la ideología liberal en ese momento, era la época de Alzogaray, digamos, del crecimiento de la UCD. Aquí en Mendoza estuvo también muy influido, participó mucho el Partido Demócrata, que es un partido de corte conservador liberal, pero habíamos muchos independientes que entendíamos que ese marco ideológico permitía hacer planteamientos de índole independiente, es decir, académica. Y me parece que eso sí que es un discurso que no hay que abandonar, ¿no? El tema de la centralidad del discurso académico, es decir, plantear siempre el discurso no en términos ideológicos, sino en términos académicos universitarios, ¿no? Claro. No digo que lo otro no haya que usarlo, pero es importante mantener, o sea, ser de alguna manera los defensores de la institucionalidad académica universitaria. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Plantear, digamos, como condición general de las agrupaciones estudiantiles está el mostrarse favorable a, digamos, bajar el nivel de exigencia o el nivel, digamos, la cantidad, el tiempo que implica o que demanda terminar una carrera, ¿no? Y por lo tanto siempre desde el centro de estudiantes se busca favorecer eso, ¿no? Y no digo que esté mal, pero sí eso siempre hacerlo compatible con un discurso académico fuerte, ¿no? Es decir, miren, nosotros somos los verdaderos defensores de la educación pública y de la educación de calidad. Nosotros sí que queremos eso. Ese me parece que es un discurso fuerte que pega. O sea, a mí mucha gente me acusa de no defender la educación pública. De hecho, vamos, yo soy producto de la educación pública, trabajo en una universidad pública, estoy muy contento de serlo, me siento más cómodo que en una privada, aunque no tengo ningún problema con las privadas. Pero claro, o sea, cuando uno hace planteamientos de exigencia académica, cuando uno dice que hay que hacer, hay que cuidar la calidad, digamos, de la formación universitaria, la calidad, hay que mejorar, por ejemplo, el rendimiento de las instituciones académicas, es decir, que estemos mirando no a los ingresantes, sino a los egresados, Claro. ¿no? O a la cantidad de egresados para estimar la calidad de la educación que se ofrece. Cuando miramos el tema de la empleabilidad, ¿no? Digamos, estos egresados son necesarios en el mundo del trabajo, hacen falta, no hacen falta.
Todo eso tiene que ser parte de un discurso que busque la defensa genuina de la universidad pública, ¿no? Estamos en una situación en la cual hay un artículo que, perdonen la cita, ¿no? Pero me parece que está mejor desarrollado si les interesa, ¿no? Un artículo que salió en Infobea hace poco que escribí que se llama El país de las verdades muertas, ¿no? Estamos hablando, o sea, en general el progresismo y buena parte, digamos, de las élites políticas en la Argentina tienen un discurso que lo único que hace es ocultar prácticas, ¿no? Es un discurso que oculta prácticas, ¿no? El discurso de los derechos humanos oculta prácticas contra los derechos humanos. El discurso del Estado presente oculta prácticas de un Estado invasivo. El discurso, digamos, de la protesta social oculta la verdadera práctica, digamos, de el chantaje y la presión contra las instituciones, ¿no? Entonces, todo está como desvirtuado, todo está oculto detrás de un discurso que parece buenista, que parece inspirado y que tiene un punto de carácter genuino, porque no está mal lo de los derechos humanos, no está mal la idea del Estado, pero ahora mismo lo que sucede es que se trata de un discurso completamente desvirtuado con el que se legitiman las peores prácticas. Hablando de discurso buenista, hay un tema que, bueno, a mí en general a los chicos de la agrupación o los que pensamos de esta forma nos cuesta contrarrestar o atacar, o que cada vez que vamos a hablar de eso hay como que pensarlo dos veces, es el tema de los paros docentes. Como que vos no podés hablar mal de un paro docente, de que cierren la universidad sin quedar como que no te importan los docentes, que no te importa cuánto ganan, como que quedás como, no sé, como crueldad total, y vos decís, no, loco, o sea, hay que parárselo del estudiante, de los que perdemos horas de clase, pero se genera una doble vara ahí que básicamente es como hablar de los paros, bueno, pará, si vas a hablar de los paros, mejor tratemos de ser más moderados o de enfocarlo de esta manera. Eh, es como difícil de hablar, pero justamente por esto que decís, del discurso buenista, de que estamos con los docentes, estamos con los profesores, y atrás se esconde un chantaje gremial o sindical, en este caso de universitarios, que se adjudican representar incluso a todos los docentes y no docentes, y te cierran la universidad con tintes políticos de fondo, que es claramente este sector opositor al gobierno que quiere presionar, y bueno, que hay elecciones en la UBA y todo en conjunto. Es como difícil como de descentralizar lo que realmente hay por atrás, sin quedar como cruel, digamos. Eso es cierto, 100%. ¿Sos Rocío la que habla? Perdón, yo me interesa. Sí, es Rocío. Bueno, efectivamente, Rocío, es así. A nosotros nos costó, siendo militantes universitarios, estudiantiles, entender esa lógica. Y al final terminamos en la conclusión, decir, mira, al final me estás usando a mí como estudiante para que yo salga a la calle, para que yo salga a protestar, porque tu paro docente como tal tiene como víctima, como objeto, digamos, de la presión al estudiante. Entonces, no me pidas una solidaridad gremial si vas a actuar contra mí. O sea, por una cuestión, digamos, básica de defensa del claustro. No sé si se entiende esto. Es decir, vos no podés pedirle solidaridad a aquel contra el cual estás haciendo la medida de fuerza. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que no se dice y que me parece que sobre la que se puede insistir es que el paro docente, los paros universitarios, no le interesan, no le afectan la vida a nadie excepto a los alumnos universitarios. Exactamente. Son los únicos que se perjudican con esas medidas. Son los únicos. No hay otros. A la gente no se le complica la vida para llegar al laburo o a estudiar. No hay una especie de crisis de provisión de bienes básicos. No pasa nada. O sea, y eso también es algo que el sistema actual, tal como lo decía Alejandro, que lo decía muy bien, digamos, esa constelación de intereses, de la cual los gremios son parte fundamental, digamos, tienen esta medida que lo único que perjudica, al único que presiona es al estudiante. Entonces yo en algún momento a los sindicatos les dije, miren, ustedes quieren que trabajemos con ustedes, perfecto, que hagamos la medida. Bueno, vamos primero, hagamos una manifestación todos juntos, estudiantes
y profesores, vamos a romper todos los vidrios de la Casa de Gobierno, a ver si están dispuestos a hacer eso. O sea, vamos a cortar el tránsito, bajamos por la Emilio Civil, así llegamos hasta la Casa de Gobierno en Mendoza y ahí quemamos y rompemos todo. Bueno, entonces, es efectivamente un chantaje, como decirlo, ¿sí? Yo creo que ahí la postura más coherente es decirle que se entiende el reclamo, que es justo, pero que hay que encontrar otra manera de protesta, que tiene que haber por lo menos guardias mínimas y el profesor que quiere parar ejerciendo su derecho a la huelga no puede ser que sea a costa de cercenar el derecho de los docentes que quieren dar clase, pero mucho más importante de los alumnos que quieren tomar clase, porque vos fíjate, cuando avanzan sobre nuestro discurso dicen que nosotros queremos cercenar el derecho a la educación. ¿Y qué es peor? ¿No hacer huelgas permanentes y sistemáticamente no es destruir la educación también? O sea, ellos están vulnerando el derecho de los estudiantes a tener clase. O sea, no debería haber ningún tipo de paro en los docentes universitarios, deberían encontrar otra manera de protesta, como es su derecho, digamos. Pero me parece que hacer paro es como bien dijo recién, perjudica únicamente a los alumnos y busca, digamos, crear ese clima negativo, por eso tiene usos políticos, ¿no? Sí, obvio, siempre que me toca hablar de eso uso el mismo ejemplo, el de los piqueteros, más que nada en económicas porque te cierran la facultad directamente. Es como, bueno, paro, cerró la facultad, no la abrimos porque Claro. incluso no pueden garantizar, es lo que dicen, que el personal no docente pueda abrir la facultad. Entonces digo, es como pasa con los piqueteros, o sea, ellos te cortan la calle y vos no los podés sacar Claro. porque estás cercenando su derecho a huelga, pero impiden que el tipo que tiene derecho a ir a trabajar y a circular labure. Entonces es el mismo ejemplo entre los piqueteros, la calle y la represión, con lo que pasa con las universidades, los docentes y los estudiantes. Hay una Mira, cuestión política de fondo. el hecho que un dirigente del radicalismo, vicerrector, diputado y todo eso esté en televisión haciendo el reclamo sindical, nos damos cuenta que es un reclamo corporativo, porque los reclamos sindicales se llevan, y así está establecido en la ley, a través de la paritaria. Pues el otro día decían que a uno de los dirigentes sindicales se reunió conmigo, le digo, ¿por qué decís en televisión que la paritaria está, que nosotros no te abrimos la paritaria si estuviste reunido conmigo en la paritaria? No, lo que pasa en la televisión, le digo, pero ustedes son locos, un día eh, van a tener que dar cuenta de la cantidad de mentira que dicen, porque no solo que la paritaria está abierta, sino le dije, ponete en mi lugar, digamos, si nosotros no estamos dispuestos a imprimir dinero, ¿cuál es la solución? ¿No? Entonces, el tipo se quedó sin palabras, porque claro, si no hay, ¿qué crees que haga? O sea, magia no se puede hacer. Entonces ellos quieren seguir con el mismo nivel y poner en riesgo la estabilidad económica del país. Este es el problema. No digo el docente normal que tiene una queja como corresponde, que es legítimo, pero bueno, también es todo, los empleos privados y el resto de los empleos públicos, todos hemos sufrido el golpe de la inflación de masa, ¿no? También, digámoslo, ¿no? Y como última pregunta para ir un poco cerrando, ¿cómo es el futuro de las universidades en Argentina? Mira, Bajo la administración de... yo creo que primero que el gran desafío, porque tenemos graduados de calidad, pero no en la cantidad que deberían ser. O sea, tenemos esto es central. Yo incluso la publiqué la estadística. Vos tenés una masa gigantesca que vino creciendo en los últimos años, casi quintuplicando en 10 años la cantidad de inscriptos, porque tampoco tenemos, o yo estoy trabajando en una estadística para tratar de medir la trayectoria. Pues vos es inscripto y ya quedó en el sistema y por ahí el flaco ya abandonó. Bueno, tenés toda esa masa, pero tenés a lo largo de los últimos 10 años la misma cantidad de graduados. Entonces, tenés un sistema que gasta 5 veces más y te entrega la misma cantidad de graduados. ¿Me explico? Es terrible. Si vos ves la curva, en estadística, la curva de graduado es plana. No crece, pero ni un poquito. Entonces creo que ese es el gran desafío, que haya una coherencia entre lo que se gasta y la cantidad de graduados, sin bajar la calidad, porque tampoco es sacar graduados
sin calidad. Entonces, es una combinación de mejorar la calidad, mejorar la graduación, y hacer una universidad cuyo objetivo sea obtener buenos graduados al servicio del país. Y para que quede claro, como repito, cada vez que hablo en público en cualquier lado, el gobierno no va a cerrar ninguna universidad. No sé si contesté. Sí, perfecto. Creo que es muy importante aclararlo porque es una de las cosas que más nos critican a nosotros como militantes. Bueno, muchísimas gracias por estar y si querés, y si tenés tiempo por supuesto, te podés quedar de oyente. Ahora la idea es un poco hacer como una especie de debate entre los estudiantes, lamentablemente. Mi mujer me mata, que me está esperando con la comida. Pero bueno, pero después voy a escuchar la grabación porque me escuche. Yo escucho Claro. siempre los space de ustedes, porque a veces entro con cuentas que no se ve para escuchar tranquilo los debates. Y la otra que escucho mucho, que lo recomiendo también, de los debates educativos, el espacio que arma Bruno Vilela, ¿viste? Bruno Videla, que ya es más de educación básica, ¿no? Pero me parece, porque escuchar el tema del aula, del todo, escuchar lo que usted, yo eso a mí me sirve también para no perder, ¿no? La conexión con lo, porque si no uno está encerrado en una oficina y perdés esa conexión. Y ahora yo tengo yo soy profesor de 2 materias y lamentablemente tuve que sacar licencia en una porque no realmente lo hice el primer cuatrimestre y llegué con la lengua afuera y la verdad que a mí yo lo disfruto dando clase y no me gusta desatenderlo, así que me quedé con una sola de las materias. Conciencia política, por supuesto. En la UBA. A pesar de que me pagan tan mal en la UBA. Culpa del subsecretario. Bueno, chicos, no, un gusto y todas las veces que ustedes necesiten y que yo pueda, voy a estar siempre para que charlemos y en el momento que ustedes lo necesiten. ¿Eh? Un abrazo grande. Abrazo, muchas gracias. Chao, chicos, hasta luego. Chao, Héctor. Bueno, muchas gracias Alejandro, un Yo gusto también y un placer me voy tenerte. a cenar, pero voy a escuchar la grabación porque me interesa mucho y estoy trabajando sobre una conferencia que tengo que dar justo mañana mismo a los chicos de AEFIL, que es una agrupación estudiantil que me van a preguntar justo sobre el tema, digamos, del estado de la universidad y estoy recibiendo muchísimos inputs, mucha data que me va a servir justo para para hacer una especie de estado de la situación, pero también con datos de la UBA que me interesan mucho. Buenísimo, gracias. Gracias a ustedes por dejarme participar este ejercicio, digamos, de diálogo me parece muy, muy útil y muy interesante. Sí, obvio. Hay que hacerlo siempre que se pueda. Exacto. Bueno, Bueno, ahora la idea es un poco que debatamos. Ahí está los chicos de la JUP, que es la pata peronista, digamos, kirchnerista de las universidades. Y bueno, lamentablemente no logramos que venga la franja morada, pues sería interesante, ¿no? Porque creo que le deben explicaciones a los estudiantes, pero bueno, no lo logramos. Pero bueno, habla mucho de ellos que no estén en el debate de la facultad. Tampoco por lo menos yo no sé que nunca vi que se hagan debates así de consejeros o nada en la facultad. Así que habla mucho de ellos también eso, que no se presten al debate. Y bueno, por lo menos habla bien también de los otros chicos que se prestan al debate y quieren debatir por más que no estemos de acuerdo con las cuestiones de la facultad. Acá me aclaran, son peronistas, está bien la aclaración, la Juventud Universitaria Peronista. Así que nada, bueno, si quieren un poco para romper el hielo y empezar, la idea es un poco qué propuestas tiene cada espacio en la universidad. Y bueno, si quiere Rob empezar o que empiece Jan, creo que está de la JUP.
Sí, ¿cómo están, chicos? Primero, gracias por... ¿Se escucha bien, no? Primero, gracias por la invitación. A ambos dos, a vos, a Feli, a Ro, que creo que discutimos la otra vez, ¿puede ser? Eh, Sí, la otra vez, sí, sí. sí, recuerdo. Muchas gracias por la invitación. Siempre los periodistas tenemos una tradición de dar las discusiones, ¿no? Que creo que también es un proceso clave en este momento donde estamos atravesando no solo un proceso electoral a nivel UBA y un proceso generacional, sino también una cuestión de renovación de nuestras estructuras ideológicas, partidarias, en todos los aspectos. Entonces, siempre vamos a estar dispuestos a dar las discusiones que tengamos que dar. No sé, Feli, con qué punto querés que arranquemos. Me dijiste propuestas, ¿no? Eh, Sí, sí. hay, hay una cuestión que, como sabrán, cada facultad tiene su propia dinámica, sus propios actores, su propia forma de construir la política, de pensar las propuestas, ¿no? A grandes rasgos, si se puede armar una síntesis totalizadora de la JUP a nivel universidad, es primero la reivindicación clara de la universidad pública de calidad y de excelencia. Nosotros creo que los tres somos de la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad que se caracteriza por ser la mejor en tanto en cuanto premios, en tanto en cuanto historia, descubrimientos. Yo soy de la Facultad de Medicina y bueno, es la Facultad de los Premios Nobel en ese sentido. Primero una defensa irrestricta de ese proceso y esa defensa también nos lleva a defender qué condiciones abarca la universidad pública, con qué se da clases, con qué estructuras edilicias, con qué salario docente. Ustedes no sé si sabrán, pero el salario docente mínimo hoy está rondando 420.000 lucas más o menos. Por debajo de lo que necesita más o menos una persona sumando canasta básica, sumando alquiler, sumando transporte, ¿no? Me parece que cualquiera de nosotros se tendría que mantenerse con total autonomía en una vida de adulto promedio joven en Argentina, 420 lucas siendo docente, nombrado, formalizado, es inviable, ¿no? Estamos hablando de algo totalmente inviable y por eso en este sentido acompañamos eh, la reivindicación salarial de los trabajadores docentes. Eso en primer lugar. Segundo, también una reivindicación del estudiante trabajador, ¿no? La UBA nunca se suele pensar, porque justamente la constitución de los liberales clásicos, yo no me quiero meter en esas disputas de escuelas liberales y si anarcocapitalismo no, porque no entiendo y soy muy humilde con lo que no logro entender de todo. Pero tiene una impronta muy liberal en donde carreras como la mía, medicina, son casi imposibles de seguir para alguien que trabaja, ¿no? Tienen que postergar mucho, tienen que postergar años de estudio y también tienen que postergar salud mental y sanidad, ¿no? Poco se habla de la sanidad de los estudiantes a la hora de vincularse con el estudio, el trabajo y una vida medianamente normal. Entonces, en ese sentido, la JUP trae como dentro de su construcción de propuestas, su forma de pararse, empieza con estos dos ejes. Primero, la reivindicación de la lucha de la universidad pública de forma totalizadora, es decir, desde las condiciones edilicias, las condiciones de que la UBA pueda funcionar y no se apaguen las luces. Acá previamente estuvieron hablando de que, bueno, que las luces, esto, aquello, eso es un detalle. Lo que sucedió es que hubo una emergencia presupuestaria y ahora hay una emergencia salarial. Nosotros no creemos que haya docencia, pedagogía de calidad si nuestros docentes están cobrando 400 lucas al mes, ¿no? Es inviable. La educación pública, por ejemplo, recién se habló de la Constitución, ¿no? Que es anticonstitucional, la manifestación, que es anticonstitucional aquello, lo otro. Bueno, la educación pública de calidad es un derecho constitucional, como también es un derecho constitucional primero la República, que bueno, que hoy sé que estuvieron muy ajetreados con esa dinámica de los poderes, pero esto funciona así. Eso como con esos dos ejes creo que sirve para sintetizar todo la UBA siendo un actor que está en muchas facultades. Eh, Particularmente medicina es una facultad muy difícil para el que trabaja, muy, muy difícil en relación a eso. Y después pensar y proponer cuestiones que abarquen cierta posibilidad de mayor inclusión de las clases obreras, ¿no? Cuando pensamos al estudiante trabajador, no solo pensamos como el estudiante que literalmente trabaja, sino, por ejemplo, el estudiante que trabaja de honorem. Hay muchos ayudantes, sobre todo en una facultad como la mía, que se sostiene gracias al trabajo
ni siquiera hablo de formalizado, hablo de nombrado. La mayoría de los ayudantes de medicina no están nombrados, es decir, ni siquiera están anotados en una lista institucional que dicen que son ayudantes. Y un tercer sujeto que es el hijo de obrero, mi hijo el doctor. Bueno, esa es la reivindicación peronista que me parece que tiene que ser primera, ¿no? Siendo hijos de esa vieja tesis peronista que la columna vertebral de una sociedad es el trabajo. Ro. Bueno, yo pertenezco a un espacio que somos libres, estamos en 8 facultades de las 13 de la UBA, tenemos buenos equipos tanto en Derecho como en Económicas, Medicina, Ingeniería, que somos segunda fuerza ahí, FADU, que logramos armar un buen equipo ahí, y en otras facultades. Y entre Somos Libres, siempre cuento lo mismo, arrancó como un espacio de derecha liberal, donde todos los chicos que tengan estas ideas se sientan identificados o se sientan contenidos en algún lugar, esta asociación de decir no estás solo, estamos con vos, esta falta de democracia, de pluralidad de voces, de tolerancia a ciertas ideas, a marcar incompatibilidades que no existen, como por ejemplo no puedes ser de derecha y liberal y estudiar en la UBA, este corrimiento, esta censura que siempre hubo en las universidades públicas y que es de público conocimiento, no solamente tanto por profesores, sino también por las mismas corporaciones o por las mismas estructuras políticas que se consolidaron adentro de las facultades que permiten, entre muchas cosas, que no haya oposiciones firmes. No solamente nos pasa a nosotros de derecha liberales, sino que cuando se consolida una estructura política dentro de una facultad es muy difícil después lograr generar una oposición que le haga frente a esta hegemonía de esa facultad. Suele pasar bastante. Entonces, Somos Libres surgió como un lugar donde los chicos pueden asociarse a través de las ideas, más allá de los partidos políticos. La derecha tiene bastantes partidos. Hoy, bueno, claramente el eje es La Libertad Avanza, que se está incluso consolidando, pero que adentro tiene más partidos, como puede ser Partido Demócrata, gente de la UCD. Entonces, en todo este reordenamiento político de la derecha argentina, todos los que pensamos igual, mientras la política por afuera se acomode, bienvenidos sean. Si tenés nuestras ideas, si querés estar con nosotros y juntarte con pibes que piensen como vos y hacer cambio dentro de la facultad, son bienvenidos. Con eso surgió Somos Libres allá en el 2019 en Ingeniería, con esta necesidad de asociación, de representación y de fuerza de los estudiantes. Hoy, por suerte, podemos presentarnos a elecciones. Se vienen elecciones del 2 al 6 de septiembre en la UBA, y entre nuestras propuestas más fuertes, más allá de el origen que llevó a Somos Libres, claramente está en principio, que la vamos a decir porque esto es crítico, hace 8 o 9 días arrancó el segundo cuatrimestre y ya tuvimos 3 paros en Facultad de Económicas y Medicina, como contaba hace un rato Alejandro. Cerraron directamente la universidad o la facultad y vos decís, ¿con qué potestad vos cerrás la facultad? O sea, hay una concentración tanto de los gremios, de los sindicatos, de las autoridades de la facultad, en decir, se convoca paro y se cierra la facultad, entonces, si no te querés adherir, no podés dar clase porque la facultad está cerrada. Si el personal no docente que no se adhiere, de igual manera tampoco puede ir a trabajar o etcétera. Es como que se dice de una manera y fin, terminó, no hay ningún tipo de debate en ese punto. Hay otras facultades que sí estuvieron abiertas, como fue Derecho, Sociales, como mencionaba, pero de igual manera no fueron a dar clases, se dio clases de manera virtual, entonces esta concentración de los gremios o de las autoridades, esta complicidad que se genera, termina afectando en el día a día de los pibes y somos los únicos perjudicados. El cuatrimestre pasado tuvimos sin fin de números de paros, básicamente era como todos los días estar preguntando si al otro día había clases, y los pibes terminan siendo los perjudicados en el medio. Y como decía, nos encierran a nosotros de, no, vos no te importan los docentes, no te importa cuánto cuánto ganen, están por debajo de la línea de la indigencia, empiezan con los datos, etcétera. Pero del otro lado hay una realidad que muchos de los pibes cuando perdemos el cronograma, perdés 2, 3 clases, ya quedaste en el aire, pedaleando en el aire. Y bueno, una de las propuestas más fuertes en este caso es la basta de paros, basta de complicidad gremial de parte de las autoridades, por parte de un sector que hegemoniza la facultad, y nosotros terminamos siendo rehenes de un sistema en el cual no estamos de acuerdo. El segundo punto
es la transparencia en el uso del presupuesto. Esta auditoría externa con la cual venimos haciendo énfasis, porque no se sabe en qué se gasta la plata de la UBA. Está bien, muchos dicen, ¿por qué no dan más presupuesto? ¿Por qué no? Pero a ver, si yo de los 10 pesos que te doy todavía no sé en qué gastas 8, como decía recién Alejandro, el 80% del presupuesto que se les otorga no se sabe, no se rinde, en qué se gasta, y bueno, la verdad que es medio complicado. Ahí vos decís, no, el personal no docente, la mayoría cobra por abajo de la línea de indigencia, pero si vos tampoco tenés un control de cuántos empleados cumplen horarios adentro de la facultad, que tengan tareas asignadas como tal, no tenés un número, no tenés una constatación de cómo funciona dentro de la universidad, cómo se utiliza el presupuesto. Después, burocracias tremendas que se terminan generando dentro de las facultades, carreras interminables y que incluso te terminan siendo obsoletas cuando salís al mundo real, digamos, a la realidad del mercado laboral. Y este es el otro ítem, volver a enfocar la universidad hacia los estudiantes, que fue lo que se perdió. Siempre digo lo mismo y no me canso de decirlo, porque es claramente la carrera que estudio, que es economía. Puede ser que economía hace 27 años no esté actualizada como tal. O sea, ahí te das cuenta la desconexión total que hay por parte de las autoridades, también de las de los centros de estudiantes, de los profesores, este eje de la universidad que se perdió, que es dar una educación de calidad y una formación como tal a los estudiantes, porque dicen, no, educación esencial, no, educación esencial, no, eso no, eso seguro que no va a estar en contra de eso, pero educación de excelencia para los estudiantes como tal, para los profesionales, educación pública, pero bien que cuando hay que hacer paro, cuando hay que cerrar la universidad, cuando hay que debatir sobre las carreras, cuando hay que ver en qué se gasta la plata de la universidad, ahí hay un montón de peros. Entonces, nada, yo creo que entre los 3 ejes más importantes que se van a basar esta campaña, que es el basta de paros, la transparencia en el uso del presupuesto, de volverle el eje a la universidad, que son los pibes, y descentralizar estas hegemonías locales que terminan generando oposiciones débiles, que no hay pluralidad de voces, que no hay democracia adentro de las universidades cuando se jactan de que sí las hay, es terrible. Entonces yo creo que Somos Libres viene a romper el tablero en todo eso, porque como decía también Alex un rato, no participamos del juego político, no tenemos consenso con otros partidos, no somos parte de esta corporación universitaria que hoy en día se distribuye en el poder de las universidades o el manejo, y bueno, queremos ser parte y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para no solamente representar a los estudiantes, sino llevar una propuesta de calidad, porque a nosotros sí nos importa el buen funcionamiento de la universidad y no es un eslogan lindo, ni una poesía, ni un discurso armado como el de la mayoría de las agrupaciones de la facultad. Y ahí terminaba con lo general. Rob planteó más o menos cuatro propuestas o 4 cosas en las que Somos Libres cree, que son clases abiertas, transparencia, innovación y democracia. Lo puntualiza así. ¿En qué difiere de eso la JUP, la Juventud Universitaria Peronista? Mirá, yo tengo varias cuestiones con la locución acá de la compatriota. De mínima me parece problemático que plantee la idea de rehenes. A mí no es algo que comulgue, básicamente, porque estamos hablando de todos adultos con autonomía e independencia intelectual. Después hay una otra cuestión que me parece que los de Somos Libres problematizan mucho en las plataformas las cuestiones de los paros, ¿no? Que siempre los paros son una problemática, que la facultad se cierra, que que pi, que pam. Para mí se soluciona sencillo lo de los paros, escuchando de los paros básicamente, viendo por qué se dan los paros, en qué escenario se dan los paros. Bueno, el escenario en que se dan los paros es que vos tenés 70% de inflación anual, aunque quieran disfrazarla que no es así, si vos agarrás la anual es 70%. Si agarrás el salario mínimo docente universitario es 400 lucas. Si agarrás lo que necesita una familia promedio de 4 personas, de 4 integrantes para vivir, son 900 lucas. Si agarrás lo que necesita una persona más o menos para vivir de forma autónoma, son 600 lucas. Es decir, que bajo los salarios de nuestros docentes no podrían tener una vida medianamente normal. Yo no estoy diciendo una vida de lujo, no estoy pidiendo mucho en ese aspecto. Entonces,
el paro se da en ese escenario, en ese contexto. Lo que tendrían que pensar, creo yo, que los libertarios, ustedes, que creo que comulgan con este oficialismo, es cómo se le busca solución a ese escenario para que justamente no lleguen nuestros docentes a tener que manifestarse. Después, por otro lado, la cuestión que tiene que ver con la transparencia, con la auditoría de las facultades, yo estoy de acuerdo, pero no es que yo estoy de acuerdo, está de acuerdo la Constitución Nacional, que no la hizo ni Baradel ni Emiliano Jacobiti, la hizo Alberdi, que era uno de los primeros grandes liberales que tuvo este suelo nacional. Perdón, igual me equivoco, no proviene de esa Constitución, pero sí proviene de la legalidad desde la legislación del legislativo, valga la redundancia, donde AGN es el organismo que audita a las universidades nacionales. AGN depende del Congreso Nacional. Y es algo que creo yo que los libertarios pudieron haber disputado políticamente el año pasado, porque hubo elecciones, de hecho tienen una gran banca de diputados, ¿no? Entonces, la UBA siempre se audita, eso es un mito que nos audita. Me parece que lo que quieren camuflar es un reclamo que sucede. Hoy vas a la facultad y lo que respecta a lo edilicio está cada vez peor y lo que respecta a los salarios está cada vez peor. Y sin embargo, el control de la transparencia a nivel de UBA totalizadora es veraz y sucede, o sea, se audita la UBA. Yo creo, sin embargo, que estoy de acuerdo con algunos de los puntos que dijo la compañera. Para mí es verdad que hay que apostar y pedir una mayor eficiencia de los recursos, que con lo que se tiene se pueda hacer más, ¿no? Y que algunas facultades tengan algún rasgo más transparente. También vale marcar que no todas las facultades tienen la misma forma de rendir cuentas, ¿no? Por ejemplo, las facultades sociales, que es una de las facultades que la gestión es peronista, vamos a ponerlo en esos términos, tiene una rendición de cuentas prácticamente de mínima mensual, ¿no? Entonces, me parece que yo estoy de acuerdo con que haya más transparencia, no estoy de acuerdo que eso justifique que está bien la emergencia salarial, que eso justifique que está bien que nuestros docentes ganen mal, que ganen más y encima no pueden hacer paro, cuando el derecho a la manifestación viene del 14 bis, también es constitucional. Entonces, en ese aspecto hay que marcar que, bueno, si quieren que respetemos la Constitución, respetémosla todas, que es nuestra carta magna, que es básicamente cómo estructuramos el Estado argentino y cómo pensamos la sociedad toda. Y por último, yo sé que acá me van a seguir hablando de casta, todo eso. Miren, hoy estaba en la facultad, me peleé con unos troscos y me decían exactamente lo mismo. Yo de serio les pregunto si creen hasta cuándo les puede dar la nafta para seguir hablando de la hegemonía y del status quo, como si nunca tenemos que ver cuando discutimos política con disputar ese status quo de cosas literales. Ustedes se van a presentar elecciones, no pueden hablar como de la casta universitaria como si fuera ajena. Me parece a mí, me parece a mí, y me parece problemático que ustedes terminen teniendo el mismo discurso que tiene el Partido Obrero hace 40 años, con todo el respeto del mundo. Bueno, ese es un tema de discusión porque en realidad, qué sé yo, de la forma que lo vemos nosotros, si una agrupación que en medicina pasa en económica, pasa en derecho, una agrupación básicamente decide, si vos te presentás, decide qué horas hacer, qué horas no, decide si hay plata o no para las obras. Y nosotros la definimos como una corporación universitaria porque nos parece que es eso. Entonces, es un tema de discusión porque incluso el peronismo hasta no hace mucho lo llamaba así también. No así en esos términos, digo, pero también le hacía ese reclamo de que había una agrupación que manejaba todo, que no había transparencia, digamos, tenía un discurso parecido y criticaba esas cosas. Entonces no me parece a mí que es un tema que una bandera que deberíamos levantar todos, porque si ustedes no se pueden presentar, tampoco podemos nosotros, y qué sé yo, a mí me parece que no tenés que arreglar con nadie para presentarte en un sistema democrático. Vos tenés que ir, presentar los avales, presentar lo que sea, y listo. O sea, esa es la discusión, me parece. No sé qué opina Ro, pero es un poco mi No, sí, punto. obvio. Además,